Dicen que la confianza es la base de toda relación. Pero, ¿qué sucede cuando la persona en quien más confías se convierte en quien te destruye? Mi nombre es Daniel Morgan. Y esta es la historia de cómo lo perdí todo, y cómo pasé 9 años cazando al hombre que me lo quitó todo. Todo comenzó un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre eran nuestros días de planificación. Mi socio comercial, Marcus, mi mejor amigo desde la universidad, y yo nos sentábamos en nuestra pequeña oficina con vista a la ciudad, café en mano, soñando con el futuro que estábamos construyendo juntos. Habíamos comenzado una firma de consultoría tecnológica desde cero. Solo 2 tipos con laptops y grandes sueños. Pero en 5 años, la habíamos convertido en algo real. Algo rentable. Algo que valía $1,500,000. Ese número no era solo dinero para mí. Representaba cada noche sin dormir. Cada sacrificio. Cada vez que elegí el trabajo en lugar de cenas familiares, de vacaciones, de sueño. Mi esposa, Sara, había sido paciente. Ella creía en lo que Marcus y yo estábamos construyendo. Ella creía en nosotros. Pero esa mañana de martes, todo cambió. Llegué temprano a la oficina, como siempre lo hacía. El sol apenas estaba saliendo, proyectando largas sombras a través de nuestro espacio de trabajo vacío. Me encantaban estos momentos tranquilos, solo yo, mi café, y la satisfacción de saber que habíamos construido algo significativo. Pero algo se sentía mal. El escritorio de Marcus estaba limpio. Demasiado limpio. Marcus nunca era organizado. Su espacio de trabajo siempre estaba desordenado con notas adhesivas, latas vacías de bebidas energéticas y revistas de tecnología. Pero hoy, nada. Solo un escritorio vacío con un sobre blanco en el centro. Mi corazón comenzó a acelerarse antes de siquiera tocarlo. Tomé el sobre. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra de Marcus. Dentro había una sola hoja de papel con 4 palabras que me perseguirían durante los próximos 9 años. Lo siento. Tenía que hacerlo. Eso es todo. Sin explicación. Sin detalles. Solo esas 6 palabras. Saqué mi teléfono y lo llamé. Directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Llamé a su apartamento. Sin respuesta. Llamé a su novia. Ella tampoco había sabido de él. De hecho, sonaba tan confundida como yo. Entonces revisé nuestras cuentas comerciales. Vacías. Cada una de las cuentas. Vaciadas. $1,500,000 desaparecidos. Me quedé allí parado en esa oficina, mirando la pantalla de mi laptop, viendo cómo el mundo que había construido se derrumbaba en tiempo real. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el ratón. Actualicé la página una y otra vez, pensando que tenía que ser un error. Una falla. Algo explicable. Pero no lo era. Marcus había planeado esto. Había transferido metódicamente cada $1 que teníamos a cuentas offshore de las que nunca había oído hablar. Había usado su acceso que yo le había dado porque confiaba en él, para robar todo. Y luego desapareció. Llamé a la policía. Presenté denuncias. Contraté abogados. Pero Marcus era inteligente. Había cubierto bien sus huellas. Las cuentas offshore eran imposibles de rastrear. Las transferencias parecían legítimas en papel porque él tenía mi firma digital archivada para transacciones de rutina. Había estado planeando esto durante meses, tal vez incluso años. Las autoridades me dijeron lo mismo una y otra vez, sin evidencia de dónde fue o dónde está el dinero, no hay nada que podamos hacer. Me quedé sin nada. Sin dinero. Sin negocio. Sin respuestas. Y peor aún, sin justicia. Mi esposa intentó consolarme. Me abrazó mientras me derrumbaba esa primera noche, diciéndome que superaríamos esto. Pero podía verlo en sus ojos. La duda. El miedo. Teníamos una hipoteca. Teníamos facturas.
Habíamos construido nuestra vida suponiendo que el negocio seguiría creciendo. Ahora no teníamos nada. En 3 meses, perdimos nuestra casa. Nos mudamos a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Acepté un trabajo en una firma corporativa, el tipo de trabajo aplastante y sin sentido que había dejado atrás cuando Marcus y yo comenzamos nuestra empresa. Odiaba cada segundo, pero no tenía opción. Sara se quedó a mi lado, pero podía sentir la distancia creciendo entre nosotros. Nunca lo dijo en voz alta, pero sabía que me guardaba rencor. No por perder el dinero, sino por no seguir adelante. Por no dejarlo ir. Porque no podía dejarlo ir. Cada noche, me sentaba en mi laptop, buscando. Examinaba las redes sociales. Revisaba registros públicos. Contraté investigadores privados con dinero que no tenía. Me obsesioné. Y todos a mi alrededor podían verlo. Mis amigos dejaron de llamar. Mi familia dejó de preguntar cómo estaba. Incluso Sara comenzó a alejarse. Llegaba a casa del trabajo y me encontraba en el mismo lugar, encorvado sobre mi computadora, desplazándome por páginas interminables de información, persiguiendo fantasmas. Daniel, necesitas dejar esto ir, dijo una noche, su voz cansada y derrotada. Él se fue. El dinero se fue. Necesitamos seguir adelante. Pero no podía. Porque no se trataba solo del dinero. Se trataba de lo que me quitó. Mis sueños. Mi futuro. Mi confianza. No solo robó mi negocio, robó mi creencia de que las personas podían ser buenas. Que la amistad significaba algo. Y necesitaba que pagara por eso. Así que seguí buscando. Mes tras mes. Año tras año. Me convertí en una sombra de quien solía ser. El hombre con quien Sara se casó, el soñador optimista y ambicioso, se había ido. En su lugar había alguien enojado, vacío, consumido por un propósito singular, encontrar a Marcus, y hacer que enfrentara lo que hizo. 9 años. Eso es lo que tomó. 9 años de buscar, excavar, seguir callejones sin salida, perder la esperanza y encontrarla de nuevo. 9 años de sacrificar todo lo que me quedaba solo para acercarme un paso más. Pero finalmente lo encontré. Y cuando lo hice, todo cambió. Sucedió un jueves por la tarde al azar. Estaba navegando por LinkedIn, algo que hacía casi todas las noches, buscando cualquier rastro de Marcus bajo diferentes nombres, diferentes ubicaciones, diferentes rostros. Y entonces lo vi. Una foto. Un evento corporativo en Miami. Una ceremonia de corte de cinta para una nueva startup tecnológica llamada Vision Core Solutions. La empresa estaba siendo elogiada por su enfoque innovador en seguridad de datos. El artículo presentaba una foto del equipo ejecutivo parado frente a su nueva sede central, todos sonrisas y trajes caros. Y allí, tercero desde la izquierda, estaba Marcus. No estaba usando su nombre real. El pie de foto lo identificaba como Michael Cross, director de tecnología. Pero yo conocía ese rostro. Lo había visto todos los días durante 5 años. Había reído con ese rostro. Había celebrado victorias y llorado fracasos con ese rostro. Y ahora ese rostro estaba viviendo una nueva vida, bajo un nuevo nombre, con mi dinero. Mis manos comenzaron a temblar. No de miedo, de rabia. Rabia pura y sin filtro. Durante 9 años, me había preguntado si estaba viviendo en algún país del tercer mundo, escondiéndose en las sombras, mirando por encima del hombro. Pero no. Estaba viviendo abiertamente. Libremente. Exitosamente. Había tomado mi vida y construido una nueva. Pasé los siguientes 3 días investigando Vision Core Solutions. Era una empresa legítima. Bien financiada. Bien respetada. Tenían contratos con corporaciones importantes. Habían aparecido en revistas de tecnología. Y Marcus, o Michael Cross, era una de las figuras clave detrás de todo. Profundicé más. Encontré su nueva dirección, un condominio de lujo en el centro de Miami.
Encontré fotos de él en eventos benéficos, galas, conferencias de negocios. Tenía una nueva novia, una mujer impresionante llamada Elena que trabajaba en bienes raíces. Conducía un Tesla. Vestía ropa de diseñador. Vivía la vida que se suponía que yo debía tener. Y lo había hecho todo con mi dinero. Me senté en mi pequeño apartamento, mirando estas imágenes en mi pantalla, y algo dentro de mí se quebró. Durante 9 años, me había aferrado a la esperanza de que él estuviera sufriendo en algún lugar. Que el karma lo hubiera alcanzado. Que estuviera miserable, ahogándose en culpa. Pero no lo estaba. Estaba prosperando. Y esa realización encendió un fuego dentro de mí que no había sentido en años. Sara notó el cambio inmediatamente. Dejé de lamentarme. Dejé de verme derrotado. Tenía un propósito de nuevo. Pero cuando me preguntó qué estaba pasando, no pude decirle. Porque sabía lo que diría. Me diría que lo dejara ir. Que siguiera adelante. Que dejara que las autoridades lo manejaran. Pero las autoridades no habían hecho nada durante 9 años. Esto dependía de mí ahora. Comencé a planear. Tomé tiempo libre del trabajo, les dije que necesitaba una emergencia familiar. Reservé un vuelo a Miami. Empaqué ligero. Y me preparé mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. No iba a lastimar a Marcus. Ese no soy yo. Pero iba a exponerlo. Iba a derribar la vida que construyó con mi dinero robado. Iba a asegurarme de que todos supieran quién era realmente. Y disfrutaría cada segundo. Cuando aterricé en Miami, el aire cálido me golpeó como una ola. Se sentía surreal. Después de 9 años de buscar desde detrás de una pantalla de computadora, finalmente estaba aquí. En la misma ciudad. Respirando el mismo aire. Me registré en un motel barato cerca del aeropuerto y pasé la primera noche solo observando. Estacioné afuera del edificio de condominios de Marcus y esperé. Necesitaba verlo. No en una pantalla. En persona. Alrededor de las 8 de la tarde, emergió. Jeans de diseñador, un polo ajustado, gafas de sol aunque el sol ya se había puesto. Se veía bien. Saludable. Feliz. Se subió a su Tesla y se fue. Lo seguí. Fue a un restaurante de alta gama en el centro. Se reunió con Elena y otra pareja. Rieron. Brindaron con vino caro. Parecían personas sin una sola preocupación en el mundo. Me senté en mi auto alquilado al otro lado de la calle, mirando a través de la ventana. Y sentí algo que no había sentido en años, certeza. Este hombre había robado todo de mí. Y ahora yo iba a devolverle el favor. Pero tenía que ser inteligente. No podía simplemente entrar y confrontarlo. Lo negaría. Llamaría a seguridad. Desaparecería de nuevo. Necesitaba evidencia. Necesitaba ventaja. Necesitaba algo que lo destruyera completamente. Así que comencé a investigar Vision Core Solutions. Pasé los siguientes 3 días en cafeterías y bibliotecas, armando la historia financiera de la empresa. Y fue entonces cuando lo encontré, la grieta en la armadura. Vision Core había sido financiada por varios inversores, pero el dinero inicial había venido de una cuenta offshore. La misma cuenta offshore que Marcus había usado 9 años atrás. Había sido descuidado. Confiado. Pensó que había pasado suficiente tiempo como para que nadie mirara. Pero yo miré. Y encontré el rastro. No era solo mi dinero lo que había robado. Había estafado a otras personas también. Pequeños inversores. Personas que confiaron en él. Había construido su imperio sobre mentiras, fraude y sueños robados. Y ahora tenía pruebas. Contacté a un abogado en Miami, un hombre llamado Richard Ale que se especializaba en fraude corporativo. Le mostré todo. Los números de cuenta. Los registros de transacciones. La cronología. Me miró con una mezcla de shock y respeto. Esto es sólido, dijo. Si lo que dices es verdad, este tipo se va a hundir.
Sonreí por primera vez en 9 años. No una sonrisa feliz, una depredadora. Oh, es verdad, dije. Y me aseguraré de que todos lo sepan. Richard aceptó tomar el caso. Pero me advirtió, esto tomará tiempo. Meses, tal vez incluso un año. Las batallas legales avanzan lentamente. Asentí. He esperado 9 años. Puedo esperar un poco más. Pero en el fondo, no quería esperar. Quería que Marcus supiera que venía por él. Quería que sintiera el miedo que yo había sentido. El pánico. La impotencia. Así que decidí enviarle un mensaje. No quería revelarme todavía. No completamente. Quería que Marcus sintiera el terror progresivo de saber que alguien lo estaba observando. Alguien que conocía la verdad. Así que creé una cuenta de correo electrónico falsa. Nada llamativo. Solo un nombre genérico, watchermiami001@protonmail.com. Y le envié un mensaje. Corto. Directo. Aterrador. Asunto, sé quién eres realmente. Cuerpo, Marcus. ¿O debería llamarte Michael? Disfruta Miami mientras puedas. El pasado tiene una forma de alcanzarte. Presioné enviar y me recosté, imaginando su reacción. Entraría en pánico. ¿Lo descartaría como spam? ¿Siquiera lo abriría? Obtuve mi respuesta a la mañana siguiente. Estaba sentado en un café frente al edificio de oficinas de Vision Core, tomando café y fingiendo leer un periódico. Pero mis ojos estaban fijos en la entrada. Alrededor de las 9 de la mañana, Marcus llegó. Se veía alterado. Su habitual andar confiado fue reemplazado con algo más cauteloso. Seguía revisando su teléfono. Mirando por encima del hombro. Estaba perturbado. Sonreí en mi taza de café. Durante los siguientes días, le envié más mensajes. Cada uno más específico que el anterior. ¿Recuerdas a Daniel Morgan? Él te recuerda. Las cuentas offshore no permanecen ocultas para siempre. ¿Cuánto de Vision Core está construido con dinero robado? Vi cómo Marcus comenzaba a desmoronarse. Se volvió paranoico. Dejó de ir a eventos públicos. Contrató un equipo de seguridad privado. Incluso se mudó de su condominio de lujo a una comunidad cerrada. Bien. Quería que tuviera miedo. Quería que sintiera una fracción de lo que yo había sentido. Pero sabía que no podía seguir así para siempre. Eventualmente, descubriría que era yo. O involucraría a la policía. Necesitaba moverme más rápido. Necesitaba exponerlo públicamente antes de que tuviera la oportunidad de huir de nuevo. Fue entonces cuando hice mi siguiente movimiento. Contacté a los inversores de Vision Core. Anónimamente, por supuesto. Les envié los mismos registros financieros que le había dado a mi abogado. Les mostré la cuenta offshore. La cronología. La evidencia de que su amado circuito era un fraude. Al principio, nada sucedió. Pensé que tal vez no me creyeron. O tal vez estaban involucrados. Pero luego, uno de los inversores convocó una reunión de la junta. Me enteré a través de un contacto que había hecho una empleada de bajo nivel en Vision Core que estaba dispuesta a compartir chismes de la empresa por unos cientos de dólares. Me dijo que los inversores estaban exigiendo respuestas. Querían que Marcus explicara las transacciones offshore. Querían transparencia. Marcus intentó mentir para salir de eso. Afirmó que las cuentas offshore eran para propósitos fiscales. Que todo estaba en orden. Que esto era solo un competidor resentido tratando de sabotear la empresa. Pero los inversores no eran estúpidos. Contrataron contadores forenses. Y cuando esos contadores comenzaron a investigar, encontraron las mismas cosas que yo había encontrado. El dinero robado. La identidad falsa. El rastro de engaños. En 2 semanas, Marcus fue despedido de Vision Core. Vi desde el otro lado de la calle cómo salía furioso del edificio, su rostro rojo de ira y humillación. Su novia,
Elena lo estaba esperando afuera. Discutieron. Ella se veía devastada. Traicionada. Bienvenida al club, Elena. Pero no había terminado. Ni cerca. Perder su trabajo era solo el comienzo. Quería que lo perdiera todo. Tal como yo lo había perdido. Así que filtré la historia a la prensa. Contacté a una periodista de investigación local, una mujer llamada Carmen Rodríguez que se especializaba en exponer fraudes corporativos. Le di todo. Los documentos. La cronología. Las pruebas. Publicó la historia la semana siguiente. El titular decía, Ejecutivo tecnológico expuesto, identidad falsa, dinero robado y una estafa de 9 años. El artículo se volvió viral. Fue retomado por medios de comunicación nacionales. Las redes sociales explotaron con indignación. Personas que habían trabajado con Marcus se presentaron con sus propias historias de manipulación y engaño. Su reputación fue destruida de la noche a la mañana. Y yo vi todo desarrollarse desde mi habitación de motel, sintiendo una sensación de satisfacción que no había sentido en años. ¿Pero la mejor parte? Marcus aún no sabía que era yo. Pensó que era algún periodista. Algún inversor. Algún enemigo aleatorio que había hecho en el camino. No tenía idea de que el fantasma del que estaba huyendo era yo. Todavía no, en todo caso. Después de que salió la noticia, Marcus se escondió. Sus cuentas de redes sociales desaparecieron. Su número de teléfono cambió. Incluso Elena lo dejó, publicando un mensaje críptico en Instagram sobre descubrir quiénes son realmente las personas. Pero sabía que todavía estaba en Miami. Personas como Marcus no huyen lejos cuando están acorralados. Intentan reconstruir. Reinventarse de nuevo. Y tenía razón. A través de mi contacto en Vision Core, supe que Marcus estaba quedándose en una pequeña propiedad de alquiler en las afueras de la ciudad. Se estaba manteniendo discreto, probablemente tratando de descubrir su próximo movimiento. Esta era mi oportunidad. Conduje a la dirección tarde una noche. Era una casa modesta, nada como el condominio de lujo en el que solía vivir. Las luces estaban encendidas adentro. Podía ver su sombra moviéndose frente a la ventana. Me senté en mi auto por mucho tiempo, debatiendo si tocar la puerta. Parte de mí quería prolongar esto más. Hacerlo sufrir en incertidumbre. Pero otra parte de mí, la parte que había estado esperando 9 años, necesitaba ver su rostro cuando se diera cuenta de que era yo. Así que salí del auto y caminé hacia la puerta principal. Toqué. 3 veces. Firme. Deliberado. Unos segundos después, la puerta se abrió. Y allí estaba. Marcus. Más viejo. Más delgado. Cansado. Pero seguía siendo él. Por un momento, no me reconoció. Yo también había cambiado. Los años me habían desgastado, endurecido. No era el socio comercial optimista que alguna vez conoció. Pero luego sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro palideció. Su mano agarró el marco de la puerta como si pudiera colapsar. Daniel, susurró. Hola, Marcus, dije con calma. Necesitamos hablar. Intentó cerrar la puerta, pero di un paso adelante, bloqueándola con mi pie. 9 años, dije. 9 años he estado buscándote. Y ahora aquí estamos. Tartamudeó, su voz temblando. Yo, Daniel, escucha, puedo explicar. Explicar. Me reí amargamente. Robaste $1,500,000. Destruiste mi vida. Desapareciste sin dejar rastro. ¿Qué hay que explicar? Se pasó una mano por el cabello, mirando alrededor frenéticamente como si alguien pudiera salvarlo. Estaba desesperado, ¿está bien? Estaba endeudado. Gente mala me perseguía. No tenía opción. Siempre tenemos una opción, dije fríamente. Elegiste traicionarme. Elegiste robarme. Elegiste dejarme sin nada.
Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Lágrimas de cocodrilo. Lo había visto llorar antes, usualmente cuando quería simpatía. Ya no funcionaba conmigo. Lo siento, dijo. Lo siento mucho, Daniel. Lo he lamentado cada día. ¿Lamentado? Me burlé. Construiste una vida completamente nueva con mi dinero. Viviste en lujo mientras yo lo perdía todo. Mi casa. Mi negocio. Mi matrimonio casi se desmorona por tu culpa. ¿Y lo lamentas? Sí, insistió. Sé que no puedo retractarme. Pero puedo arreglarlo. Puedo devolverte el dinero. Todavía tengo algo del dinero. No quiero tu dinero, interrumpí. Ya no. Se veía confundido. Entonces, ¿qué quieres? Sonreí. Una sonrisa fría, calculada. Quiero que enfrentes la justicia. Antes de que pudiera responder, 2 oficiales de policía aparecieron detrás de mí. Los había llamado antes de venir aquí, dándoles toda la evidencia que había reunido. Habían estado esperando a la vuelta de la esquina. Marcus Kane, dijo uno de los oficiales, dando un paso adelante. Está arrestado por fraude, malversación y robo de identidad. El rostro de Marcus se desmoronó. Me miró, traición brillando en sus ojos. Me tendiste una trampa, susurró. No, dije. Te tendiste una trampa a ti mismo hace 9 años. Solo me aseguré de que no te salieras con la tuya. Los oficiales lo esposaron y se lo llevaron. No luchó. No se resistió. Solo caminó, con la cabeza baja, los hombros caídos. Y me quedé allí parado, viéndolo desaparecer en la parte trasera del auto de policía. Se había terminado. 9 años de dolor. 9 años de búsqueda. 9 años de ira y obsesión. Y en ese momento, me sentí vacío. No satisfecho. No aliviado. Solo vacío. Porque la venganza, me di cuenta, no llena el vacío. No devuelve lo que perdiste. No cura las heridas. Solo cierra un capítulo. Y ahora tenía que descubrir qué venía después. El juicio tomó 6 meses. 6 largos y agotadores meses de salas de tribunales, abogados, testimonios y atención mediática. Marcus contrató un equipo de defensa costoso. Intentaron todos los trucos del libro. Argumentaron que la evidencia era circunstancial. Que las cuentas offshore eran para propósitos comerciales legítimos. Que yo era un ex socio resentido buscando venganza. Pero la evidencia era demasiado fuerte. Los contadores forenses rastrearon cada dólar. La cronología era a prueba de balas. Y lo más perjudicial de todo, otras víctimas se presentaron. Resultó que Marcus había estafado a más que solo a mí. A lo largo de los años, había estafado a pequeños inversores, socios comerciales, incluso amigos. Personas que confiaron en él. Personas que creyeron en él. Y había dejado un rastro de vidas destrozadas a su paso. Uno por uno, subieron al estrado. Contaron sus historias. Le mostraron al tribunal lo que Marcus les había quitado. Y con cada testimonio, el caso en su contra se volvía más fuerte. Yo también testifiqué. Le conté al tribunal todo. La sociedad. La confianza. La traición. Los 9 años de búsqueda. Mantuve mis emociones bajo control, hablando con calma y claridad. Pero por dentro, estaba reviviendo cada momento. Cada noche sin dormir. Cada pelea con Sara. Cada callejón sin salida. Cuando terminé, la sala del tribunal estaba en silencio. Incluso el juez se veía sombrío. Los abogados de Marcus intentaron pintarme como obsesivo. Como alguien que no podía dejarlo ir. Pero el jurado no lo creyó. Vieron la verdad. Vieron a un hombre que había sido agraviado y pasó casi una década buscando justicia. Y cuando llegó el veredicto, fue unánime. Culpable en todos los cargos. Marcus fue sentenciado a 12 años en prisión federal.
Se le ordenó pagar restitución a todas sus víctimas, incluyéndome a mí. El juez llamó a sus acciones una traición calculada de confianza y un patrón de engaño que causó un daño inconmensurable. Cuando se leyó la sentencia, Marcus no reaccionó. Solo se quedó sentado allí, mirando la mesa frente a él. Sin lágrimas. Sin arrebatos. Solo, nada. Sentí una extraña sensación de cierre. No felicidad. No triunfo. Solo, alivio. Finalmente había terminado. Después del juicio, regresé a casa con Sara. Ella había seguido el caso desde la distancia, leyendo los artículos de noticias, viendo la cobertura. Cuando entré por la puerta, no dijo nada. Solo me abrazó. Se acabó, susurré. Lo sé, dijo suavemente. Nos quedamos allí por mucho tiempo, abrazándonos. Y por primera vez en 9 años, sentí que podía respirar. Pero reconstruir mi vida no fue tan simple como había esperado. El dinero de la restitución llegó eventualmente. No era el 1,5 millones completo, Marcus había gastado mucho de ello, y lo que quedaba se dividió entre todas sus víctimas. Pero recibí suficiente para pagar nuestras deudas. Para comenzar de nuevo. Sara y yo nos mudamos del pequeño apartamento a una casa modesta. Nada extravagante. Solo un lugar que podíamos llamar hogar. Renuncié a mi trabajo corporativo y comencé a trabajar como freelance. No estaba listo para construir otra empresa todavía. Tal vez nunca lo estaría. Pero estaba bien con eso. Porque había aprendido algo importante durante esos 9 años. El éxito no se trata solo de dinero. No se trata de grandes oficinas y autos elegantes y acuerdos millonarios. Se trata de las personas con las que te rodeas. Los valores que mantienes. La forma en que tratas a los demás. Marcus tenía dinero. Tenía éxito. Tenía todo lo que yo pensaba que quería. Pero lo había construido todo sobre mentiras. Y al final, todo se derrumbó. Yo, por otro lado, había perdido todo. Pero lo había reconstruido con integridad. Con honestidad. Con el apoyo de las personas que realmente se preocupaban por mí. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier cantidad de dinero. Aproximadamente 1 año después del juicio, recibí una carta. Tenía el matasellos de la prisión federal donde Marcus estaba cumpliendo su sentencia. Casi la tiré sin leerla. No quería escuchar sus excusas. Sus disculpas. Sus justificaciones. Pero la curiosidad pudo más. Abrí el sobre y saqué una carta escrita a mano. La letra era temblorosa, casi irreconocible del garabato confiado que una vez conocí. La carta decía: Daniel. No espero que me perdones. No lo merezco. Pero necesito que sepas la verdad. Cuando tomé ese dinero, me dije a mí mismo que era supervivencia. Me dije que estaba desesperado. Que no tenía otra opción. Pero la verdad es que fui egoísta. Fui codicioso. Vi una oportunidad y la tomé, y no me importó a quién lastimara. Pensé que podría huir de la culpa. Pensé que si construía una nueva vida, me convertía en una nueva persona, el pasado no importaría. Pero sí importó. Siempre importó. Cada éxito que tuve se sintió vacío. Cada relación que construí estaba construida sobre mentiras. Siempre estaba mirando por encima del hombro, esperando que cayera el otro zapato. Y cuando finalmente cayó, cuando me encontraste, parte de mí se sintió aliviado. Porque vivir una mentira es agotador. Sé que destruí tu vida. Sé que nunca podré arreglarlo. Pero quiero que sepas que no solo obtuviste justicia. Me liberaste de la prisión que construí para mí mismo. Espero que encuentres paz, Daniel. Te lo mereces. Marcus. Leí la carta 3 veces. Y luego la doblé y la puse en un cajón. No le respondí. No necesitaba hacerlo. Porque la carta no se trataba de mí. Se trataba de él. Su culpa. Su necesidad de absolución.
Y no iba a dársela. Pero tampoco iba a dejar que viviera sin pagar renta en mi cabeza por más tiempo. Había pasado 9 años consumido por la ira y la obsesión. Había obtenido mi justicia. Y ahora era tiempo de dejarlo ir. No por su bien. Por el mío. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuánto me cambiaron esos 9 años. Algunos cambios fueron buenos. Algunos fueron dolorosos. Pero todos me hicieron quien soy hoy. Aprendí que la traición no solo duele en el momento. Perdura. Cambia la forma en que ves el mundo. La forma en que confías en las personas. La forma en que confías en ti mismo. Durante años, culpé a Marcus por todo. Por mi ruina financiera. Por la tensión en mi matrimonio. Por la amargura que cargaba. Y sí, él fue responsable. Tomó la decisión de robarme. De mentirme. De desaparecer. Pero yo también tomé decisiones. Elegí obsesionarme con encontrarlo. Elegí dejar que la ira me consumiera. Elegí sacrificar mi presente por el bien de la venganza. Y al hacerlo, casi pierdo las cosas que más importaban. Mi esposa. Mi salud. Mi paz mental. La venganza me dio justicia. Pero no me dio felicidad. Eso, tuve que encontrarlo por mi cuenta. Sara y yo fuimos a terapia. Hablamos sobre los años de tensión, el rencor, la distancia. No fue fácil. Hubo lágrimas. Discusiones. Momentos en los que pensé que no lo lograríamos. Pero lo hicimos. Porque elegimos luchar el uno por el otro en lugar de uno contra el otro. También comencé a hacer voluntariado en una organización sin fines de lucro que ayuda a pequeños propietarios de negocios a navegar el fraude financiero. Quería convertir mi dolor en algo útil. Ayudar a otros a evitar el mismo destino que experimenté. Y a través de ese trabajo, encontré un propósito de nuevo. No en la venganza. No en el dinero. Sino en hacer una diferencia. Han pasado 3 años desde el juicio. 3 años desde que me paré en esa sala del tribunal y vi a Marcus ser sentenciado. La vida no es perfecta. Sara y yo todavía tenemos nuestras luchas. El dinero todavía es escaso a veces. Todavía tengo momentos en los que pienso en lo que podría haber sido si Marcus no me hubiera traicionado. Pero esos momentos son menos frecuentes ahora. Y cuando vienen, me recuerdo algo importante. La vida que tengo ahora, la que reconstruí desde las cenizas, es mía. Es real. Es honesta. Está construida sobre una base de integridad, no de mentiras. Y eso la hace valer más que cualquier cosa que Marcus alguna vez tuvo. Hace unos meses, recibí otra carta de Marcus. Esta vez, no la abrí. La doné a un museo que colecciona artefactos de casos famosos de fraude. Que alguien más lea sus palabras. Que alguien más analice sus arrepentimientos. He terminado de darle espacio en mi vida. Porque la venganza no se trata de hacer sufrir a la otra persona. Se trata de reclamar lo que te quitaron. Tu poder. Tu paz. Tu futuro. Y he reclamado el mío. Si hay algo que quiero que la gente saque de mi historia, es esto. La traición sucederá. Las personas te lastimarán. La vida te derribará. Pero tú decides qué sucede después. Puedes dejar que la ira te consuma. Puedes pasar años persiguiendo fantasmas. Puedes sacrificar tu presente por el bien del pasado. O puedes elegir reconstruir. Sanar. Avanzar. La justicia es importante. La responsabilidad es importante. Pero también lo es saber cuándo dejarlo ir. Porque aferrarse a la venganza es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Solo te lastima a ti. Así que si estás pasando por algo similar, si alguien te ha traicionado, robado, destruido tu confianza, sabe esto. Sobrevivirás. Reconstruirás. Y un día, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que su traición no te definió. Tu respuesta a ella sí lo hizo. Mi nombre es Daniel Morgan.
Perdí $1,500,000. Pasé 9 años buscando justicia. Y la conseguí en un día. Pero la verdadera victoria no fue en la sala del tribunal. Fue en la vida que construí después. Y eso es algo que nadie puede quitarme jamás.